Vamos a hablar del econarquismo. Eh, ¿qué, ¿Qué es? pa- ¿Qué es el econarquismo? Ahí vamos a ir a eso. Yo no voy a traer el econarquismo como concepto, bueno, ecología, anarquismo, ¿qué significa eso? Sino que hay una persona que realmente se volcó bastante en el econarquismo, en realidad, en una base de pensamiento que conlleva el anarquismo, que es una persona que se la suele relacionar con el econarquismo, que estamos hablando de Murray Bookchin. Él es estadounidense, es historiador, profesor en la universidad, falleció hace poco, bueno, no hace tampoco, en el año 2006, pero es una persona que viene escribiendo bastantes textos relacionando esto, bueno, un poco de, bueno, el ambiente está así, la importancia sobre todo de nosotros como sociedad tener que adaptarnos a la naturaleza, pero en un sentido político, entonces es súper importante cuando no queda siempre o sea, en la razón cuando alguien trae algo, sino que lo lleva a lo práctico, que en este caso para mí es lo político. Y se suele relacionar un poco el anarquismo porque de cierta forma es importante también aclarar que el anarquismo tiene, o sea, hay gente que piensa anarquismo y piensa destrucción y atentado, nada que ver, o Iba a sea, decir que es importante poder poner en la mesa, sobre la mesa, de qué hablamos cuando hablamos de eso, sí, sí. anarquismo e históricamente qué significa, digo. Eso. El anarquismo, en este sentido, también de lo que habla Murray, es un poco también el hecho de simplemente romper el sistema en cómo nos conlleva a vivir hoy en día como sociedad. El anarquismo va como o sea, a cambiar las bases en un sentido como mucho más reducido, pero no es que es por la fuerza. Digo, no sé por qué hay una concepción tan así del anarquismo. Es como que en algún momento de la historia se perdió y es como, no, anarquismo atentado. Pero bueno, no va a ir para este lado. Él sacó un libro que es uno de de los más importantes. Él habla de la ecología social. La ecología social, trasciéndanlo como a, bueno, ecoanarquismo. Y principalmente lo que busca transmitir es esto, que en principio nosotros como humanos, como especie, somos parte de la naturaleza, que es algo que nosotros hablamos muchísimo, pero es importantísimo entenderlo y él habla como este concepto de unidad. Bueno, todos somos parte de la naturaleza y la importancia de entender que la propia naturaleza es una red autorregulada que no necesita una dominancia por parte nuestra. De hecho, ¿qué pasa? Cuando aparece la dominancia por parte del humano es cuando se centraliza la naturaleza. Y cuando se centraliza la naturaleza es lo que no tiene que pasar porque se genera un proceso lineal. Entonces él se empieza a buscar mucho en eso. Y esto es tremendo porque, bueno, empieza a decir, bueno, o sea, como que va mucho también con Marx esto. Pero nosotros como cultura, como sociedad, venimos arrastrando montones de años, desde Grecia hasta hoy en día, un tipo de cultura que nos hace simplemente seguir un formato lineal, que después con el tiempo aparece el capitalismo y eso potencia todo de una forma total. Pero de cierta forma nosotros venimos arrastrando nuestra propia cultura hasta hoy en día, desde acá hasta, no sé, 10.000 años atrás. Entonces, bueno, él hace como este análisis y habla de la importancia de traer pensamientos orgánicos. ¿Qué se refiere con pensamientos orgánicos? Pensamientos que salgan de esa línea que la realidad hoy en día vemos que no funciona, sobre todo entendiendo que los que terminamos cosificando la naturaleza somos los humanos, entonces ya no se respetó eso. Entonces él trae esto, bueno, en este proceso lineal que nosotros tenemos como sociedad hay que traer procesos orgánicos que nos vuelvan a conectar con las bases, sobre todo el ecologismo. Y en base a eso hace dos divisiones que por un lado divide la naturaleza biótica, esto es tremendo, preparen sus cabezas. Pero ¿qué pasa? Separa la ¿Puedo naturaleza... tipo tomar nota, tipo clase? Sí, separa la naturaleza biótica y la naturaleza humana. La naturaleza biótica en un sentido de las propias necesidades que encuentra la especie cualquiera. Nosotros, animales, lo que sea, nosotros somos animales, perdón, pero se entiende. O sea, las propias necesidades que encuentra uno en la naturaleza puede ser desde los castores haciendo represas con los troncos, las hormigas haciendo hormigueros, hasta trasladándolo nosotros haciendo carreteras. O sea, hay una concepción propia de la naturaleza que hace que nosotros nos tengamos que adaptar a la propia vida, que es, bueno, necesitar tipo trasladarnos de una ciudad a otra y tener que hacer una carretera. En el caso de los castores, bueno, ¿Hablas de la necesidad de adaptar el medio a nosotros? eso mismo, sí. En un sentido natural. Es como que eso es propio de la naturaleza en general, no simplemente del humano ni simplemente de los animales. Estamos hablando que eso es lo que él se refiere con naturaleza biótica. ¿Qué pasa? Después aparece la naturaleza segunda, que es cuando se pierde totalmente el foco de esto y es producto de, bueno, el desarrollo social, cultural,
que como estábamos hablando antes, así como tiene muchas cosas buenas, tiene también sus contras. Y bueno, esto después se puede, o sea, se puede... qué bueno que vamos a hablar de cultura después, Sí. porque en esto te puedes sumergir un montonazo en, bueno, qué condicionamientos se encuentran, que por un lado también termina siendo esto, o sea, el humano propiamente como teniendo el control de la naturaleza. ¿Por qué pasa esto? Es producto porque el humano propiamente tiene el control del humano, mediante jerarquías, mediante clases sociales. Entonces, lo que trae boxing es esto de volver a solidificar esto. Bueno, hay un desarrollo cultural que nos condenó como sociedad y no lo plantea como un sentido anarquista de no, listo, vamos a vivir en comunidades. Esto es lo contrario, sino que es comprender esto de, bueno, la realidad es esto, nosotros para llegar a donde estamos hoy en día, tipo nuestra propia evolución cultural fue, bueno, generar jerarquías, sobre todo él hace mucho énfasis en lo que es las clases sociales, porque es la principal división que genera al humano de la propia naturaleza. Entonces, volviendo un poco con esto que habla cuando habla de la naturaleza biótica y la naturaleza segunda humana, es un poco eso, es un poco trasladar de, bueno, cómo nosotros podemos volver a esa naturaleza biótica, sobre todo entendiendo que es totalmente parte nuestra y la tenemos en este momento. O sea, hay veces que nos olvidamos de eso, pero nosotros terminamos siendo parte de la misma, que es un poco lo que le hablamos siempre. Entonces, la ecología social, toda esta tesis que trae Boxing, termina siendo que es, bueno, buscar eliminar el sistema de clases y las jerarquías como tal, como en un sentido social, para repensar una adaptación sobre, sobre un lineamiento ecológico, sobre un lineamiento en el que se pueda proyectar. En base a esto, esta es la teoría súper resumida lo que trae sobre la ecología social Boxing. Y a mí me parece súper interesante en principio. Bueno, aclarar que yo lo traigo como conceptos de, bueno, esto es lo que habla él y en base a mi persona. Por un lado, a mí me pasa con el anarquismo que yo siento que, sobre todo el anarquismo ecológico, yo no siento que es lo que toda esta tesis que trae Boxing se pueda adaptar lastimosamente en la vida, en este momento de nuestra sociedad, por un sentido lógico. La realidad es que estamos en un avance sistemático súper grande que ir a una base totalmente distinta, cosa que no pasa hace montones, millones de años, no lo va a hacer, yo siento lastimosamente el ambientalismo. Pero ¿qué pasa? Me parece súper interesante y súper importante traer este tipo de análisis por una cuestión de que, bueno, es volver a entender que realmente hay cosas que nosotros como humanos, como sociedad, nos descarrilamos totalmente. Y digo, no vamos a estar en un ecologismo social en el sentido de que, bueno, sea súper adaptable, ojalá sí sea, pero tampoco quiero sonar utópico. Entonces me parece súper importante traerlo para poder volver a retornar eso y llevar también a la práctica nuestro sistema actual, que para mí, al fin y al cabo, termina siendo muchas veces el progresismo, que de estas cosas las podemos implementar para que justamente el ambiente, porque la realidad, ¿qué es lo que pasa? Eh, esto, no solo el hecho de estar en esta naturaleza segunda y perder tipo esta naturaleza propia del humano, generó que nosotros adulteremos toda la parte, o sea, nuestra naturaleza, o sea, realmente afecta a todo, sino también en un sentido propio, es como que nos limita muchísimo como especie a poder desarrollarnos hasta pensativamente, o sea, en un sentido racional. Pero es producto porque terminamos en una sociedad que, haciendo referencia al libro que leí de Byung-Chul Han, la sociedad del cansancio. Realmente llegamos a un punto que ya no tenemos, tipo, estamos en la sociedad del cansancio. Eh, Así que, bueno, yo creo que lo traigo un poco más por eso, entendiendo de, tenemos esta arista que yo puedo coincidir totalmente en él, en casi todo lo que dice, pero siento que en la práctica no hay una efectividad que se pueda llevar, por lo menos en el lapso que es necesario, que son realmente ya estamos hablando de urgencia cuando estamos hablando de crisis climática. Pero me parece súper importante traerlo en ese sentido y decir, bueno, esto es así, volver a reconectarnos a veces con esto, con nuestra propia naturaleza, no en un sentido hippie, sino real, o sea, somos naturaleza, les gusta o no, y somos parte de la misma y no tipo ver como esta diferencia entre un postal de ver una montaña en el celular, ver un paisaje y sentir ya esa diferencia. Eso es totalmente nuestro y de hecho nosotros pertenecemos a eso, no es estático, está en constante movimiento, así que con eso culmino. Muy bueno, me encantó. Gracias. Me gusta esto de la naturaleza primera y la naturaleza segunda, eso me parece clave. Un poco también para entender que un montón de las cosas que nosotros hacemos como humanidad, como sociedad, en realidad tiene su propia naturaleza y que está bien, que es parte de un proceso histórico evolutivo.
del cual no podemos desentendernos y hacer un análisis, no, porque todo es artificial y está todo mal, no, sino que todo tiene su causa y efecto. Entonces, bueno, teniendo una lectura más materialista, uno puede también después, como, bueno, más que nada la conclusión de Nico, llevar a cambios que estén, bueno, también bien conectados con la naturaleza. Este análisis Sí. también le pone un límite a eso. O sea, bueno, sí, es natural hasta dónde. Me Claro. parece que está bueno, lo debe desarrollar. Sí, y él también habla un poco de esto de, por más que habla de esto de, bueno, la naturaleza biótica y la naturaleza segunda, que es la que se desarrolla, hace muchísimo énfasis en estas dos partes de la naturaleza termina siendo propiamente parte de la naturaleza. El hecho de que nosotros hayamos desarrollado esta naturaleza, esta sociedad que hoy en día nos genera de esta forma, es producto de la naturaleza. Es naturaleza que la sociedad sea así. Recontra. Él hace como estas dos distinciones para, bueno, justamente entender esa misma separación, entendiendo parte de la unidad. Es como que al fin y al cabo es entender que lo que yo estoy, el hecho de que estemos hablando de esto ahora, todo termina siendo parte de nuestra propia naturaleza, la propia naturaleza del humano, y por eso él habla mucho de esto, que no es que tipo, él no está planteando de limitar nuestra propia especie a vivir de manera salvaje. Es todo lo contrario. Es comprendiendo que nosotros tenemos un potencial gigante como especie, como humanos. Y el hecho de estar tan desconectados y tan, no solo desconectados propiamente, sino haciendo desconectar a nuestra real naturaleza, hasta nuestros animales, hasta nuestros paisajes, nuestra flora nativa, lo que sea. Entonces él hace esa distinción para que se comprenda lo mal que estamos nosotros, no en un sentido de separación, sino que al fin y al cabo abarca mucho esto, no, esto es la unidad total. De hecho, la lectura de este libro, que es bueno, de que es la ecología social, habla muchísimo de esto, de lo que es la red autorregulada y sobre todo que no necesita al humano, sino que el humano es parte de la misma. Así que sí. Me gusta que sea un yankee hablando de esto. De repente es interesante. Sí, pero es un yanqui comunista. Total. Bueno, me Anarquista, interesa. anarquista. Perdón, sí, anarquista. Sí, sí. No, de hecho es interesante esto que quizás fue, no sé, un acto fallido, porque pasa mucho, ¿no? No, tipo, fue en realidad un chiste tipo comunista en el sentido Comunista de... de- Porque es muy difícil un comunista yanqui. Claro, Tipo, son- sí, pero bueno, sí. A ver, pasa que es muy difícil de por sí entender como recién vos decías, qué piensa un anarquista. Está medio como ahí en el ideal imaginario que el anarquista es una persona que pretende el desorden, la destrucción de todo. Sí, sí, sí. Y la realidad es que eso, además de ser nada más que un argumento político ideológico, yo te juro que no hay ninguna persona que te diga eso de un anarquista, no leyó un libro nunca de un anarquista. O sea, eso Obviamente. asegúratelo desde ya. ¿Por qué? Porque el anarquismo lo que plantea es entender que hay otras formas de poder construir organizativa y comunitariamente a la sociedad, que desentiende y no concuerda con instituciones, con jerarquías, con burocracias. Claro, el tema es que lo difícil de poder comprender eso es, como vos decís, llevarlo a la práctica y decir, ah, pará, pero yo ya vivo en un sistema democrático, voy a votar, hay leyes y todo eso, entonces no voy a sacar eso. O sea, sacar eso, muchos No, creen bueno. que implicaría ir para atrás. Pero sí es verdad que en realidad no se trata únicamente de eso. Porque un anarquista no es que dice, ah, no, listo, yo no voto. No, el anarquista vota y entiende de la realidad material. Pero es más, no solo que entiende esta realidad, sino que entiende realidades previas a la cual hoy en día vivimos, las cuales fueron extintas, y en base a esas puede entender que hay otras formas también de organizar, cosa que es muy difícil de entender hoy. Entonces, cuando uno no tiene un estudio antropológico histórico y materialista de las distintas formas que tuvo la humanidad de organizarse, es muy difícil. La gente suele creer que la realidad y la única forma de poder construir sociedad y cultura y política es como hoy en día la conocemos. Y entonces es bueno, en base a lo que hay, un poco para la derecha, un poco para la izquierda, un poco para arriba, un poco para abajo. No, pero se puede pensar distinto. Lo que dicen los anarquistas, que a mí me gusta mucho y que en ese sentido comparto, es que la gente que no es anarquista porque no tiene la capacidad de imaginar un mundo mejor. Y eso para mí es muy fuerte porque es muy cierto. Sí. Yo quiero también uniéndolo con que, bueno, de repente el autor es estadounidense y
y yendo a esta concepción del anarquismo como algo violento, entiendo que desconozco y tal vez nos podemos poner a investigar sobre la historia del anarquismo y por qué, y si hay alguna situación o suceso histórico que lleve a la gente a pensar eso, pero yo sé sé que, no sé, creo que en los 90 por ahí me parece que es el movimiento punk, que es un movimiento musical, pero también cultural, llevado en la mayoría de los casos por anarquistas, y es un movimiento que literalmente agarra y tiene una música entre violenta, pero no, o sea, es una música agresiva, ponele, y una estética bastante agresiva, pero que tiene mensajes pacifistas, en la Segunda Guerra Mundial se han anunciado fuertemente en contra o sea, a favor de la paz, en contra de, un poco como el hipismo. Me parece que como que si no estás metido en la cultura y no entendés también este juego entre uno y otro y no sé, el paralelismo con, bueno, estas formas violentas, pero esta filosofía y esta militancia, al fin y al cabo, pacifista, te pudiste quedar con la imagen de que el punk todo de negro y que es súper depresivo y violento es el anarquista que después va y pinta las paredes violando tu propiedad privada. Sí. Pasa, a su vez, perdón, hago un paréntesis, en que hay distintas ramas dentro del anarquismo. No, total. Y lo que suele pasar en la mayoría de los casos, más hoy en día, en esta nueva época, no es que vas a ver anarquistas que quieren romper las instituciones, sino que ves anarquistas que están teorizando y conceptualizando un mundo mejor, un mundo mucho más sano. Entonces, es mucho más fácil encontrarte un anarquista a favor de la paz y militando la paz que un anarquista militando la guerra y la violencia, porque quizás para alguna rama del anarquismo puede ser un medio para un fin mejor, pero en realidad no, es raro que en realidad eso sea su objetivo, ¿no? Ahora voy a leer un comentario. Sí, agarrándolo también de eso, es importante, claro, en realidad, porque se lo pone, o sea, su tesis en realidad es esto de ecología social, se lo termina relacionando tipo al ecoanarquismo, a este autor, por una cuestión de, claro, lo que él trae como tesis. Lo que pasa es que en esta segunda naturaleza también habla esto de, bueno, las instituciones, que propiamente nosotros encontramos en esta forma de desarrollo social unas instituciones o ese tipo de jerarquías que se las dimos a diversos entes, que un poco el anarquismo lo que busca es romper eso. Yo creo que ahí se lo termina identificando a él, porque es tipo, bueno, claro, él quiere tipo, disolver todo lo que son las instituciones, no en un sentido tipo anarquista en el sentido de violento, todo lo contrario. De hecho, hasta me salió como, viste, anarquista, Claro. pero sino que justamente partiendo de él lo que es un equilibrio sobre todo para el humano. Y acá, poniéndolo con este comentario, no podemos renegar del avance tecnológico, pero es verdad que puede ser antinaturaleza. Todo tiene un lado positivo y otro negativo, también el anarquismo. Y sí, o sea, yo coincido, yo siento que, obviamente igual en sentido anarquista, sino en lo que es el avance tecnológico como tal, o sea, nosotros estamos en un proceso en el cual repensar un anarquismo, repensar unas nuevas bases me parece utópico. En un sentido práctico y de las necesidades que hay en nuestro ambiente y en nuestra sociedad. Es como que no siento que esté en la disyuntiva de, bueno, me voy a poner a hacer este tipo de utopías, porque en un sentido práctico no hay tiempo, siento. Pero fuera de eso, es un poco esto, es traer este tipo de autores, traer este tipo de conceptos tal vez como de la filosofía anarquista, lo que sea. Permite un poco esto, permite ver en esta sociedad, sobre todo que en el avance tecnológico no es algo que podamos frenar, esto va a seguir creciendo. Por eso digo, para mí es muy difícil disolver todo este tipo de cosas, pero al fin y al cabo con este tipo de concepciones lo que nos permite es adaptar esto a nuestro sistema actual y poder amoldarlo en base a nuestras necesidades, al fin y al cabo como es propia de nuestra naturaleza. Pero bueno. Eso. Ahí igual quiero también quizás hacer alusión a que sería un sesgo pensar que el anarquismo es sinónimo
de frenar, por ejemplo, el desarrollo o el avance tecnológico. Eso es algo quizás que utiliza mucho la política para desvalidar quizás movimientos más comunistas o anarquistas, diciendo de que no, ¿cómo van a renunciar a todo lo que nosotros generamos, ¿viste? Como lo que el capitalismo generó. Y la realidad es que el desarrollo tecnológico se encuentra ya desde la prehistoria hasta hoy en día, y que es indistinto del modelo que elijamos o no para poder organizarnos sistemáticamente.